Bueno, pues nada, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo webinar. Como sabéis, realizamos de manera mensual y bueno, pues estamos aquí para desarrollar el webinar que haremos desde el Grupo Ingertec en este mes de mayo. Bueno, pues viendo los acontecimientos que hay en estos últimos tiempos, bueno, pues nos ocurrió o pensamos que sería de vuestro interés poder hacer un webinar vinculado, bueno, pues a la continuidad de negocio, a la continuidad operativa en las empresas, utilizando herramientas, ¿vale? De sistema de gestión, normativas ISO, como es en este caso la ISO 22301. ¿Vale? Bueno, pues todos recordamos que hace ya 3 semanas y algo, bueno, pues tuvimos el apagón nacional. Ayer también hubo un incidente importante en cuanto a la red telefónica y de Internet en Andalucía. Así que, bueno, pues creo que tenemos que estar preparados para estos posibles acontecimientos que cada vez suceden más y que paralizan pues nuestras actividades, ¿vale? Y bueno, pues si bien es cierto, bueno, pues que tras el apagón, pues hay cosas que se restauraron de forma correcta, pero bueno, pues hay empresas con las que estuvimos hablando que les costó volver otra vez a su operativa diaria, bueno, pues por todos los problemas que surgieron, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo podemos analizar esos posibles escenarios de desastre que pueden suceder dentro de nuestra organización y, bueno, pues estar preparados para ellos y dar respuesta, ¿vale? Por eso, bueno, pues tenemos este webinar, blindaje empresarial tras el apagón, como ISO 22301, pues asegura la operatividad continua de nuestra empresa. Bien, yo me presento, que no me he presentado, para los que no me conozcáis, soy Marta Cobo, soy la directora comercial del Grupo Ingertec, que somos una consultora que prestamos servicios de consultoría pues, a empresas y a organizaciones públicas en el ámbito del cumplimiento normativo de GRC, de gestión de riesgos corporativos, ¿vale? Muy especializados en el ámbito de seguridad de la información, de ciberseguridad, de continuidad, pero bueno, pues también prestamos servicios en otros ámbitos, ¿vale? Como en materia de gestión de calidad, medio ambiente, responsabilidad social corporativa, igualdad, compliance, ¿vale? Bueno, pues son algunos de nuestros expertise. Si queréis conocer un poquito más de nosotros, pues podéis ver nuestros servicios que están en la página web y bueno, pues que cada vez se van engrosando más, bueno, pues gracias o a raíz de las diferentes normativas, cumplimientos y, bueno, pues estándares que van surgiendo y que ayudan a las organizaciones a protegerse y a optimizar su rendimiento. En cuanto, bueno, pues a nuestras ventajas como competitivas como consultora, nosotros llevamos más de 25 años en el mercado, somos un equipo ya más de 50 personas que trabajamos en consultoría y, bueno, pues el staff comercial y de administración. Y bueno, pues como característica o como ventaja, bueno, pues nosotros siempre decimos que nuestro mejor nivel de satisfacción es el nivel de repetición de nuestros clientes, el nivel de recomendación de nuestros clientes, ¿vale? Y bueno, pues todo la capacidad, ¿no? de hacer que nuestros clientes puedan conseguir sus objetivos pues 100% a la primera, pues siempre con su ayuda y con su interés. Tenemos presencia, pues trabajamos a nivel nacional, ¿vale? Fundamentalmente, pero bueno, pues también tenemos proyectos en Europa y en Latinoamérica y bueno, pues siempre nos caracteriza pues nuestra rapidez, nuestra eficiencia y bueno, pues al final el tiempo de todo hoy día es muy valioso, ¿vale? Estamos todos siempre hasta arriba, entonces el tener que cumplir con estos estándares, con estos sistemas, con estas mejoras, bueno, pues al final intentamos que sean procesos eficiente, rápido, donde bueno, pues el cliente pues vaya hacia lo concreto y no se disperse en cosas que no tengan valor, ¿vale? Entonces, bueno, pues para nosotros la eficiencia y la rapidez son muy importantes. Entonces, bueno, pues para este webinar, pues pensamos en uno de nuestros consultores senior que más experiencia pues tiene en este ámbito de continuidad de negocio, en asesoramiento, pues entre otras muchas cosas, ¿vale? Bueno, pues Carlos Atasi es un consultor
bueno, pues algunos de vosotros que estéis aquí habéis podido colaborar con él en ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad, en reglamentación DORA, NIS 2, y bueno, pues hoy le embarcamos, ¿vale? Para hablarnos de este tema de continuidad. Así que nada, vamos a trabajar este ratito con él, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos un momento, ¿vale? Para poder hacerle las dudas y las consultas que estiméis oportuno. Como sabéis, siempre el webinar es grabado. Al final, mañana, el día de mañana vais a recibir la grabación. Todos estáis silenciados y todas esas dudas, consultas y preguntas las podéis hacer a través del chat y ya luego las iré moderando yo al final, ¿vale? Así que nada, también, bueno, pues tenéis nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestro correo, si necesitáis presupuesto, información, cualquier cosa adicional, pues aquí tenéis nuestros datos de contacto, ¿vale? Así que nada, Carlos, pues muchísimas gracias y te doy paso. Gracias, Marta. Pues paso a compartir pantalla, ¿vale? Y me confirmáis ahora. ¿Se me escucha, se me ve, Marta? Se te ¿Todo escucha, bien? se te ve y se ve la pantalla. Vale, y ahora se ve la presentación, ¿correcto? Sí, Vale, sí. perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias, Marta, por esta introducción y presentación. Gracias a todos también por asistir a este webinar, donde hoy, pues, como ha dicho Marta, vamos a hablar sobre continuidad de negocio, poniendo un poco el foco, sobre todo, en la ISO 22301. Y este es el menú que tenemos preparado para hoy, para este webinar, donde primeramente pues, voy a presentarme muy rápidamente. Después voy a hablar de por qué la disponibilidad es crítica para tu negocio. Me gustaría tomar el apagón que tuvimos, que sufrimos todos, que estamos aquí, imagino, hace una semana. Me gustaría tomarlo como referencia para ver un poco cómo sería ese proceso de continuidad de mi negocio, ¿vale? Si yo tuviera planteado un sistema de gestión de continuidad de negocio. Y luego vamos a ver la importancia de implementar un SGCN, ¿vale? Un sistema de gestión de continuidad de negocio. Y como ha comentado Marta también, durante los últimos minutos pues tendremos un ratito de dudas y preguntas por si necesitáis aclarar algo, ¿vale? Entonces, ¿quién es Carlos Atasi? Bueno, pues soy consultor senior IT en el grupo Ingertech. Llevo en Ingertech trabajando casi 2 años ya. Actualmente pues estoy muy enfocado en hacer consultoría, auditoría en ISO 22301, 27, 20000, Esquema Nacional de Seguridad, y ahora pues estoy también focalizando muchos de mis esfuerzos en el reglamento DORA. Bueno, en el ámbito de la seguridad de la información pues llevo más de 9 años de experiencia trabajando en organizaciones pues de todos tamaños, pequeñas, medianas, grandes y diferentes sectores de actividad. Y también últimamente vengo teniendo bastante experiencia en el ámbito internacional, a nivel europeo y también a nivel América, también en Latinoamérica y demás, ¿vale? Por tanto, bueno, pues para que me conozcáis soy yo y os voy a hablar sobre continuidad. Entonces, bueno, antes de comenzar me gustaría pues poner un poco en contexto, ¿no? Pues el mundo en el que nos movemos, el mundo empresarial, está en constante cambio, es muy dinámico y a menudo pues también es muy impredecible. En el mundo en que operamos hoy en día es súper impredecible y no sabemos qué nos va a pasar mañana o dentro de un rato, ¿no? Entonces, la capacidad de una organización para mantener sus operaciones es algo esencial, tanto durante y después de una interrupción que podamos tener, ¿no? Entonces, esto se ha convertido en algo crítico, ¿no? En casi una supervivencia y una clave de éxito. A día de hoy, ya no es suficiente enfocarse únicamente en el crecimiento, innovación, desarrollo tecnológico, que también, sino también, paralelamente, debemos ser resilientes ante cualquier tipo de adversidad que nos pueda surgir en este contexto en el que nos movemos hoy en día. Pero entonces, ¿qué es continuidad de negocio, no? La continuidad de negocio básicamente asegura que una organización pueda seguir operando y recuperarse rápidamente tras una interrupción, ¿no? Intentando siempre mantener
la entrega de sus productos o servicios dentro de un tiempo que esa empresa establezca, ¿vale? Entonces, me gustaría hablar de algo que para mí, o incluso para también la continuidad de negocio, es clave, ¿no? Como hemos dicho, la continuidad de negocio es vital para sobrevivir en este contexto que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, hay algo que es fundamental, que se llama disponibilidad. La disponibilidad, aparte de ser una de las tres dimensiones de seguridad de información, ¿no? Que tenemos confidencialidad, integridad y disponibilidad como una de las más importantes a tener en cuenta, la disponibilidad pues también es un pilar fundamental de la continuidad de negocio, en el sentido de que asegura el acceso continuo a información y servicios críticos, ¿no? Más allá de una simple recuperación de sistemas, ¿no? Pues entonces, sin disponibilidad, la operatividad se detiene, pudiendo impactar a nivel de finanzas, a nivel de reputación, a nivel de imagen, a nivel de recursos económicos, en fin, bueno, a nivel de muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre tener una estrategia proactiva de continuidad garantiza esta disponibilidad, ¿no? Permitiendo la operación mínima de interrupción y recuperación ágil. Y aquí es como pongo, sin disponibilidad no hay negocio, ¿vale? Para que entendáis un poco la importancia de lo que es la disponibilidad. Entonces, sabiendo la importancia que tiene la disponibilidad, ¿cómo la disponibilidad puede verse afectada, ¿no? Entonces, aquí hemos intentado plasmar en esta tabla tanto los incidentes internos y incidentes externos que pueden afectar directamente a la disponibilidad, ¿no? A nivel interno, pues estos incidentes pueden originarse dentro de una organización, ¿no? Pues, por ejemplo, fallos de hardware o software, a nivel de pérdida de datos, fallos de sistemas, ¿vale? eh, Ataques informáticos, ciberataques, malware, ransomware, ¿vale? Y errores humanos, errores de procedimiento, errores de atención al cliente y demás. Y luego incidentes externos, ¿no? Pues desde catástrofes naturales como huracanes, tornados, danas e incluso pandemias. Al final nadie se esperaba que hace unos años, de un día para otro casi, pues nos encerraran en una casa, en nuestras casas, sin poder hacer prácticamente nada y sin poder prácticamente tener tiempo de reacción, ¿no? Para poder establecer esa continuidad de negocio, ¿no? Entonces, a quien le pilló con una estrategia de continuidad, pues le afectó menos, seguramente, que a los que no tenían una estrategia de continuidad, ¿vale? También guerras, ataques terroristas o incluso apagones generales, que esto es algo nuevo, que también todos pensábamos que no podía pasar en el siglo XXI en el que vivimos y en el país tan desarrollado que tenemos. Nadie podía pensar que un día a las 12:30 de la mañana, en mitad de nuestro trabajo, ¡pum!, de repente se cae todo, se caen las comunicaciones, se cae la electricidad, no solo en tu casa, sino en todo el país, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto, ¿no? Imaginaros que ahora de repente pues, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Se vuelve a caer las comunicaciones, se vuelve a caer la electricidad, ¿vale? Entonces, ¿qué hago ahora, no? Tengo tres opciones o cuatro. Me quedo en shock y me pongo a correr por los pasillos de la oficina, cierro y me voy de vacaciones y de vacaciones a mis empleados, o me pongo a cacharrear con el cuadro de luz, bajo, subo los plomos, voy jugando un poco con el diferencial, o me pongo en marcha y activo mi plan de continuidad, que es realmente lo que debería hacer, ¿no? Pues voy a explicaros de una manera muy sencilla y muy rápida cómo sería esa estrategia de continuidad, ¿vale? En caso de que hubiera un apagón, ¿no? Donde primeramente, pues tendría que pasar a verificar la situación, donde determino la extensión del apagón, si afecta solo a mi edificio, a mi casa, a la zona, o la afectación es más amplia, ¿no? Evalúo cuál va a ser el impacto inmediato, es decir, qué sistemas críticos tengo ahora mismo afectados. Activo el equipo de gestión de crisis si es necesario, ¿no? En este caso de un apagón, pues si es necesario activar un equipo de gestión de crisis, donde tengo que notificar a esos miembros claves de mi organización qué es lo que está pasando, ¿no? Seguidamente tengo que garantizar la seguridad del personal, ¿no? Evidentemente. Voy a evaluar inicialmente los daños y los sistemas, ¿no? Es decir, voy a verificar el funcionamiento de los sistemas de energía de respaldo, por ejemplo, tanto a nivel de SAIs y generadores, en el caso de que los tenga. Imaginaros en el caso de un hospital, si no tienen SAIs y no tienen generadores,
¿Esta gente qué puede hacer? Pues prácticamente nada, ¿no? Entonces, pues, en el caso de un hospital, pues deberían asegurarse de que estos sistemas de energía de respaldo funcionen correctamente. Posteriormente, evaluar el estado de los sistemas críticos, ¿no? Pues comprobar si los servidores, comunicaciones, sistemas de seguridad, etcétera, pues están funcionando con esta energía que yo le estoy dando a través de los sites y los generadores. Seguidamente, tengo que empezar a implementar ese procedimiento de continuidad que yo ya tengo establecido. Tengo que activar ese plan de contingencia, ¿vale? Para la falta de energía, en este caso de apagón, ¿no? Es decir, pues esto podría incluir, ¿no?, el traslado de ubicaciones de trabajo alternativos, el uso de equipos portátiles con batería o la activación de procesos manuales para tareas críticas, ¿no? Posteriormente tengo que priorizar esas funciones esenciales, ¿no? Tengo que enfocarme en mantener las operaciones más críticas para el negocio, que eso yo ya previamente lo he analizado en mi análisis de impacto, en el famoso VIA, que veremos ahora un poquito más tarde, que es el VIA. Debo establecer esos canales de comunicación alternativos, ¿no? Si esa línea de teléfono que yo tengo o el correo electrónico principal no funcionan, ¿qué alternativas tengo para poder comunicarme? Debo hacer esa comunicación a los stakeholders también, a nivel de informar a los clientes clave qué es lo que está pasando, notificar a proveedores más críticos y comunicarme constantemente con las autoridades relevantes. Como tercer paso, pues debería estar monitorizando y gestionando la situación, ¿no? Al final tengo que seguir cómo está la evolución del apagón, ¿no? Manteniéndome informado sobre las causas, los tiempos estimados, ¿no? Debo gestionar esos recursos de respaldo, debo supervisar y monitorizar, perdón, que esos sites y esos generadores pues cuentan con las baterías y el combustible necesario para seguir funcionando. Tengo que evaluar la necesidad de recursos adicionales, pues sí tengo que asignar un soporte técnico adicional, otros equipos, etcétera, para mantener esa continuidad o garantizarla al menos. Tengo que mantener las operaciones alternativas, ¿no? Asegurar el funcionamiento continuo, gestionar la carga de trabajo, la comunicación entre los equipos y demás. Y debo empezar a planificar la restauración una vez que ya la luz me vuelva, ¿no? Es decir, debo coordinar con los proveedores de energía para conocer cuáles son los plazos de restablecimiento del servicio. Debo preparar mi sistema para la reconexión, ¿vale? Y finalmente, pues cuando ya vuelva, debo restaurar las operaciones al nivel normal como seguía funcionando normalmente, ¿vale? Y finalmente tendría que hacer una evaluación post-incidente, es decir, tengo que evaluar si la estrategia que he planteado ha sido eficiente, por lo que me ha permitido seguir con la continuidad de mis productos o servicios, ¿vale? O, sin embargo, pues existen áreas de mejora en los planes y los procedimientos y actualizar el plan en base a esas lecciones aprendidas que después de este apagón, pues, y este despliegue de la estrategia de continuidad en mi negocio, pues he aprendido, ¿no? O he visto que podía mejorarse. Pero claro, todo esto, ¿cómo lo hago? Pues os presento la ISO 22301, ¿vale? Que plasma lo que es un sistema de gestión de continuidad de negocio. Al final, el objetivo principal de la ISO 22301 pues, es ayudar a las organizaciones a protegerse contra interrupciones, reducir la probabilidad de que ocurran y asegurar que puedan recuperarse de una manera efectiva si sucede, ¿vale? Los requisitos de la ISO 22301 son de aplicación a todas las organizaciones. Es una norma que se puede integrar con otras ISOs, 27, 9, 31.000, en fin, con otro tipo de estándar ISO, ¿vale? Porque al final pues cuenta con una parte común, ¿no? El de contexto de la organización, compromiso de alta dirección, políticas, roles, competencia y demás, ¿vale? Y luego tiene pues una parte más específica que es el ciclo de vida de negocio, que se especifica en lo que sería en el punto 8 de la norma, que es la operación, ¿no? Entonces aquí me gustaría hablar de unas fases principales para el ciclo de vida de continuidad de negocio, ¿no? Primeramente, pues debemos plantear esa estrategia y solucionar de continuidad de negocio. Debemos, una vez que yo ya tengo esa estrategia y solución, debo pasar a implementar esos planes de procedimiento y continuidad de negocio. Debo hacer una programación de ejercicios, es decir, una vez que yo tengo esos planes y procedimientos ya establecidos, con unos escenarios de contingencia que afectan o pueden afectar a mi negocio ya establecidos, debo hacer
un programa de ejercicios para testear que esos escenarios que yo ya he planteado pues funcionan o, sin embargo, tengo que modificarlos para hacer que funcionen, para que en caso de que cuando tenga una contingencia, pues no me quede con una mano adelante y otra detrás, sino que sean efectivos, ¿no? Y hacer un análisis de impacto de negocio y análisis de riesgos. Aquí me voy a parar un poquito, ¿vale? Porque esto me parece fundamental en los aspectos de continuidad de negocio. ¿Qué es un análisis de impacto en el negocio? ¿Qué es el famoso Business Impact Analysis, BIA? Pues es un proceso crucial dentro de la gestión de la continuidad de negocio, porque ahí es donde yo identifico y evalúo los posibles impactos que una interrupción puede tener en las operaciones de una organización, ¿no? Es decir, si yo tengo un servicio que es X y es crítico para mi negocio, en este vía voy a evaluar cuál es el impacto a nivel de imagen, a nivel de reputación, a nivel económico, a nivel de clientes, a nivel interno y demás, ¿vale? Entonces, este análisis es fundamental para empezar a describir esa estrategia de continuidad, ¿vale? Entonces, en ese proceso de realizar ese análisis de impacto del negocio y evaluación de riesgo, primeramente tengo que establecer una sistemática para analizar ese impacto en el negocio, ¿no? Donde defino los tipos de impacto y los criterios que yo voy a seguir para ver cómo me afecta una interrupción. Voy a identificar las actividades que soportan los productos y servicios. Voy a analizar el impacto a lo largo del tiempo usando tipo de impacto y criterios definidos. Voy a identificar el MTDP y el RTO, que ahora más tarde veremos qué son estos conceptos. Voy a definir cuáles son las actividades prioritarias, voy a determinar los recursos para las actividades prioritarias, es decir, a nivel de recursos humanos, infraestructura, tecnología y demás. Y voy a determinar la dependencia entre actividades prioritarias, ¿vale? Una vez que yo ya he hecho esto, pues el VIA debe ser revisado a intervalos planificados, es decir, tiene que ser revisado periódicamente para ir actualizándolo según las cosas que yo voy teniendo. Entonces, os voy a poner un ejemplo de muy simple, ¿no? De un VIA, ¿no? Pues, por ejemplo, una empresa de comercio electrónico que vende productos perecederos puede tener un MTDP de 24 horas. ¿Qué significa esto? Esto significa que la empresa no puede permitirse que su sitio web esté inactivo durante más de un día, ya que puede perder ventas, ¿vale? Otro ejemplo sería un banco puede tener un RPO de una hora. Esto significa que el banco debe ser capaz de recuperar los datos de sus transacciones financieras hasta el momento en el que ha ocurrido la interrupción. Otro ejemplo sería una empresa de servicios públicos puede tener un RTO de 4 horas. Esto significa que la empresa debe ser capaz de restaurar el suministro de electricidad a sus clientes en un plazo máximo de 4 horas. Si no, ya empezaría a impactar, ¿no?, en eso que yo he definido. Y por último, una empresa de fabricación puede tener un WRT, un Work Recovery Time, de un día. Esto significa que la empresa debe ser capaz de recuperar los datos perdidos y realizar las reparaciones necesarias en un plazo máximo de 24 horas, ¿vale? Entonces, ¿qué son estos conceptos claves? Pues vamos a empezar con el RPO, que es el Recovery Point Objective, ¿vale? Que este es el punto de tiempo, punto en el tiempo hasta el cual los datos deben recuperarse después de una interrupción, ¿vale? El RPO se mide en términos de tiempo o número de transacciones. Luego tenemos el MTPD, que es el Maximum Tolerable Period of Disruption, que es el periodo de tiempo máximo que una organización puede soportar una interrupción antes de que el impacto sea inaceptable. Luego tenemos el Recovery Time Objective, ¿vale?, que es el tiempo en que se tarda en recuperar los sistemas y procesos críticos después de una interrupción, ¿vale? Se mide en términos de horas. Por ejemplo, si yo tengo un servicio que es crítico, soporte de los sistemas al cliente, ¿no?, de lo que yo vendo. Pues si yo pienso que ese sistema, ese servicio es tan crítico, pues voy poniendo unos RTOs para yo intentar poder recuperar dentro de esos intervalos que yo voy planificando ese servicio. Y por último tenemos el Work Recovery Time, que es el tiempo en que tarda una organización en volver a su nivel de rendimiento anterior después de una interrupción, ¿vale? Esto es un concepto un poco más generalizado. Entonces, ¿cuáles son las características principales de la estrategia de continuidad de negocio? Pues primeramente, que permiten proseguir y recuperar.
protegen las actividades, reducen la probabilidad de verse impactados por una interrupción, limitan el impacto, acortan la duración y garantizan la disponibilidad de los recursos. ¿Vale? También la ISO 22301 nos dice que aparte de establecer esa estrategia, pues tenemos que hacer una evaluación del riesgo, ¿no? Debemos evaluar los riesgos formalmente, de manera documentada, donde identifiquemos, analicemos y evaluamos sistemáticamente el riesgo de incidentes para la organización, ¿vale? Para esto se recomienda seguir el estándar ISO 31000, ¿vale? Que establece una metodología para esta evaluación de riesgos. Y otra cosa a tener en cuenta aquí es que debemos saber o ser conscientes de los cines negros, ¿no? ¿Qué son los cines negros? Pues son aquellos eventos improbables, como por ejemplo un apagón, ¿no? O sea, esto era algo poco probable, ¿no? Que podía pasar y al final ha pasado, ¿no? Pero que tiene unas consecuencias pues catastróficas. Imaginaros que el apagón, en vez de haber durado 10 horas o 15 horas, en el peor de los casos hubiera durado 48 o 72 horas. Igual hubiera sido un caos, ¿no? Hubiera sido una catástrofe bastante grande a nivel general, ¿no? Entonces, estos eventos son difíciles de predecir y prever, ¿vale? Y pueden tener un impacto muy significativo en la operación de la organización. Por eso hay que tener en cuenta en esta apreciación de riesgo estos cisnes negros que le llamamos nosotros para tenerlo en cuenta, ¿vale? Otra cosa en la que quiero hacer especial énfasis es que no vale con simplemente pintar sobre el papel una estrategia de continuidad, porque sobre el papel, como pongo aquí, todo es muy bonito, pero tiene que implementarse y ser real, ¿no? Es decir, se debe elaborar un plan de acción para implementar las estrategias y soluciones identificadas, para que yo pueda en un futuro ejecutarlas. No vale simplemente con que las escriba en un papel y se queden guardadas ahí en un cajón, en un repositorio, lo que sea, sino que esto tiene que ser algo en lo que seamos conscientes y seamos capaces de poner en marcha. Vamos a hablar también sobre planes y procedimientos de continuidad de negocio, ¿no? Al final debemos crear una estructura de respuesta, debemos proporcionar una serie de planes y procedimientos basados en estrategias y soluciones y debemos utilizar planes y procedimientos para habilitar esas soluciones que yo ya he implementado, ¿vale? Entonces, también hay que tener en cuenta la alerta y la comunicación. Cuando sea estrictamente necesario, se debe contemplar, también implementar, pues, alertas a las partes interesadas que potencialmente puedan ser afectadas por una disrupción real o inminente en mi negocio, ¿vale? Es decir, debo avisar, porque si no aviso, pues a lo mejor no estoy cumpliendo con esos SLAs o esos niveles de servicio que yo tengo acordados bajo contrato con esos clientes, ¿no? Tengo que asegurar también una coordinación y una comunicación adecuada entre las diversas organizaciones que tenga involucradas en la respuesta a ese incidente que yo pueda tener, ¿vale? Al final, los procedimientos de alerta y comunicación pues deben ejercerse también como parte del programa de ejercicio de la organización, ¿no? Donde cuando yo planteo ese programa de ejercicio donde voy a testear, también tengo que tener en cuenta cómo testear esa alerta y comunicación, si el flujo de comunicación es efectivo o realmente no lo es. Los planes de continuidad de negocio, ¿qué deben contener? Pues primeramente, detalles de las acciones para poder continuar a recuperar actividades, monitorizar el impacto de la disrupción, hacer referencia a umbrales predefinidos del proceso de activación de respuesta. Debe tener también procedimientos para permitir la entrega de productos y servicios al nivel de capacidad que yo ya tengo acordado con mis clientes. Debe tener una serie de detalles para gestionar consecuencias inmediatas, ¿no? Donde tengo que considerar, pues, primeramente el bienestar de las personas, prevención de actividades prioritarias y el impacto que pueda causar en el medio ambiente, ¿vale? Entonces, ¿cada plan que debe incluir? Pues aquí os plasmamos como una especie de índice, podríamos decirlo, donde cada plan, pues, mínimo debería incluir, pues, ese propósito, alcance y objetivos, porque al final yo debo plantear una estrategia de continuidad de negocio con un alcance definido, es decir, para unos servicios que yo puedo considerar críticos o esenciales. Plantear una estrategia de continuidad de negocio para todos los servicios de una empresa
es complicado, ¿no? Entonces es mejor hacerlo por alcances para que sea más operativo y sea más efectivo. Debo plasmar también quiénes son los roles y las responsabilidades, cuáles son las acciones para implementar las soluciones de información de soporte, cuáles son esas dependencias que yo tengo a nivel interno y a nivel externo, qué requisitos de recursos necesito, qué requisitos de informes, ¿vale? Y proceso de vuelta a la normalidad, ¿no? Entonces, aquí para elaborar un plan de continuidad, pues sobre todo tengo que tener en cuenta ese Business Impact Analysis que yo ya he determinado previamente, donde pongo mis servicios críticos, donde establezco los tiempos y establezco los impactos según los tiempos que yo ya he establecido, ¿vale? También me gustaría recalcar que esas personas que estén involucradas en alguna parte de esta estrategia de continuidad de negocio, pues deben ser personas que sean conscientes de lo que han descrito y de cómo deben actuar ante esta estrategia de continuidad, ¿vale? Hay que poner personas con conocimiento para ello, ¿vale? Yo personalmente recomiendo elaborar una plantilla para planes de continuidad siguiendo el estándar ISO 22301 y también considerando la ISO, la normativa técnica de seguridad de 22.332, ¿no? Que te da una serie de directrices para la elaboración de planes de continuidad. Aquí a la derecha os he puesto un ejemplito de que el INCIBE también proporciona algunas plantillas para esto. Y luego pasamos a la última parte, que sería la recuperación, ¿vale? La organización al final puede tener una serie de procedimientos documentados para poder restaurar y reanudar las actividades de negocio después de tener una interrupción, ¿vale? Esto es muy importante. Saber cómo vuelvo a la normalidad es crucial. No me puedo mantener en esa estrategia o en ese ejercicio durante un tiempo, sino que una vez que ya ha pasado la interrupción, debo también saber cómo vuelvo a la normalidad, ¿no? Entonces, volviendo un poquito y como un poco resumen de todo lo que hemos visto, el programa de ejercicios que yo tengo que plantear para poder ver si mi estrategia de continuidad de negocio es efectiva o no, ¿vale? Pues bueno, tiene una serie de objetivos y tiene una serie de beneficios, ¿no? Al final, principalmente, este programa de ejercicios, ¿por qué se hace? Porque te ayuda a identificar y evaluar las deficiencias que tú tienes en el plan de continuidad de negocio, ¿vale? Te ayuda a ver cuáles son tus debilidades. Evidentemente, también mejora la eficacia del plan de continuidad. También entrenas con esto al personal de las operaciones de recuperación. Creas conciencia sobre la importancia de la continuidad de negocio. Al final, testeando todo esto y programando, por ejemplo, una caída de uno de los servidores principales, estás haciéndole ver al resto de empleados que ante una interrupción que puede pasar mañana o puede pasar ahora dentro de un rato, ¿vale? Pues estamos preparados y la gente tiene que ser consciente de que esto puede pasar. ¿Cuáles son los beneficios? Pues sobre todo tener una mayor confianza en la capacidad de la organización para recuperarse ante cualquier tipo de incidente. Reduces el impacto de un incidente, mejora la imagen de la organización, reduce los costes asociados, ¿vale? Y algunos consejos que he puesto aquí para realizar ejercicios de continuidad eficaces, pues bueno, podrían ser involucrar a todos los niveles de la organización, ¿no? Pues ir ampliando paulatinamente ese alcance de forma progresiva, utilizar escenarios realistas. Y aquí cuando hago consultoría y auditoría, algunos que estarán por aquí ya lo sabrán, yo pongo mucho énfasis en utilizar escenarios realistas, ¿vale? Me he encontrado cosas durante mi vida laboral que la verdad me han llamado mucho la atención, ¿no? Entonces, debemos siempre ser realistas con lo que nos pueda pasar. Al final, nadie mañana está exento de que le tienen una bomba nuclear al lado de su casa, ¿vale? Pero a lo mejor ahora mismo, a día de hoy, año 2025, aunque bueno, sabiendo el panorama político que tenemos actualmente en Europa, no se sabe, pero a lo mejor no es tan realista como poder tener ahora mismo un apagón, que ya sabemos que ha habido un apagón, o tener un corte de comunicaciones, o cualquier tipo de escenario que yo sepa que puede pasar en cualquier momento, ¿no? También medir los resultados de los ejercicios, ¿vale? Y realizar un seguimiento periódico de las acciones correctivas que yo he identificado. Entonces, por último, ya para finalizar este webinar, pues he puesto aquí algunos ejemplos de acciones a realizar
para aplicar esta norma, ¿no? Pues actualizar los dispositivos de respaldo de la información o duplicar las comunicaciones de voz con una de sus principales sedes, contar con un centro alternativo, siempre y cuando se pueda, evidentemente, externalizar parte de su infraestructura, especialmente dedicada a la venta online, disponiendo de un centro de respaldo independiente, si tenemos alguna nube tipo Amazon Web Services, Azure, Google o tal, pues intentar tener respaldada mi región en otra región, ¿vale? Contratar seguros o pólizas de seguros, contratar empresas de seguridad que me ayuden a implementar esas medidas de seguridad o a elaborar esa estrategia de continuidad, hacer copia de seguridad de la información, mantener la lista de proveedores alternativas, almacenar los productos críticos en ubicaciones alternativas y formación sobre rutas de evaluación y puntos de reunión, ¿vale? También realizar análisis de riesgos, estudiar procesos y actividades de negocio, identificar y valorar el impacto social de la interrupción, identificar actividades, recursos críticos, prioridad en recuperación derivadas, elaborar los procedimientos de recuperación antiincendio, inundación, indisponibilidad de los servicios críticos, caída de suministro eléctrico, fallo de los servidores, fallo de las comunicaciones. Todo esto, si son escenarios realistas, yo puedo tener un incendio en cualquier momento, puedo tener una inundación si tengo mi CPD, por ejemplo, en un sótano, una planta baja, puedo tener una caída de los servicios críticos en cualquier momento, puede caerse el suministro eléctrico, pueden fallar los servidores, ¿no? Puede haber un fallo en las comunicaciones, pues todo esto al final son cosas que debemos tener en cuenta para poner en mi estrategia de continuidad, ¿no? Realizar simulacros de incendio también ayuda bastante para también concienciar al resto de empleados y establecer sistemas redundantes para la conexión a Internet, suministro eléctrico y demás, ¿no? Lo que hemos dicho, pues bueno, todo el mundo tenemos conexiones 5G o 4G en nuestros móviles para poder por lo menos conectarnos si se nos va la línea principal de Internet o tener la línea de Internet redundada en nuestra oficina, tener esos SAIs o esos generadores eléctricos, dependiendo de la magnitud de la empresa, pues para garantizar el suministro eléctrico al menos durante un periodo de tiempo y demás, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto es continuidad de negocio, todo esto es lo que implica la ISO 22301 y bueno, espero que os haya servido un poco para esclarecer los conceptos clave para poder elaborar una estrategia de continuidad de negocio y para cualquier cosa o pregunta o duda, pues siempre estoy aquí para poder ayudaros o mis compañeros. Así que muchas gracias por vuestra atención. Espero que no haya sido muy pesada el webinar, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis mi contacto, ¿vale? Mi email por si queréis enviarme alguna duda después de este webinar o lo que sea. Y nada, agradeceros vuestro tiempo y vuestra disponibilidad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues nada, pues vamos a ir dando paso al turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Tenemos aquí algunas ya que se han realizado. Y bueno, Patricia nos pregunta, buenos días, ¿el análisis de impacto se realiza sobre toda la organización o se hace un día por cada proceso? ¿O ya llevo el proceso crítico al análisis? Gracias. Es decir, ¿cómo es Pues, esa gestión del Patricia, impacto? normalmente lo que se suele hacer es un análisis de impacto por cada proceso. Creo que es más efectivo. Al final, no todos los procesos tienen la misma criticidad. Entonces, evidentemente el impacto no va a ser el mismo si a un proceso crítico a un proceso que no es crítico, ¿no? Por tanto, yo recomiendo siempre realizar ese análisis de impacto para los procesos, por cada proceso, ¿vale? Bien. Luego nos preguntan que cómo se alinea la ISO 28301 con otras normas, como la 27001, como la 31000. Vale, esto es una buena pregunta. Como ya he comentado antes, ¿vale? Todos los estándares ISO tienen la capacidad de poder ser integrados, ¿vale? Entonces, la única parte o peculiaridad, perdón, que no me sale la palabra, de la 22301 sería el punto 8 que establece la operación, ¿no? De la continuidad de negocio. Pero lo que es el resto del estándar ISO, a nivel del contexto de la organización, a nivel de liderazgo, a nivel de mejora continua, a nivel de concienciación, capacitación y demás,
todo puede ser integrado en los mismos registros, puede tener las mismas políticas, salvo teniendo una parte específica que sería esa estrategia de continuidad de negocio que te obliga la ISO en el punto 8, ¿vale? Es decir, la integración de todas las normas, los estándares ISO es muy fácil, ¿vale? Es decir, todo puede ser, puedes combinar los mismos registros, las mismas políticas, salvando esas peculiaridades que establece el punto 8 para la operación del SGCI. María nos pregunta que qué suele ser más crítico durante una auditoría externa de ISO 22301. Bueno, a ver, esta pregunta es un poco ambigua, ¿no? Crítico durante una auditoría externa de ISO 22301, pues sobre todo lo que he dicho. Yo suelo poner mucho énfasis en que esa estrategia de continuidad primeramente tenga un análisis de impacto hecho por proceso crítico, como ya le he comentado antes a Patricia, ¿vale? Y luego que los escenarios que yo tengo establecidos en mi estrategia de continuidad sean realistas y que yo vea que esa empresa tiene la capacidad de poder testear y probar anualmente en ese programa de ejercicios que tienen que establecer esos escenarios que han planificado. ¿Cómo vas a testear una bomba nuclear? Eso es imposible. Por tanto, esa estrategia a lo mejor no es la más viable, ¿no? O ese escenario no es lo más viable. Entonces, lo más crítico o uno de los puntos donde yo pondría más énfasis sería en eso, ¿no? Y en el BIA, en el análisis de impacto de negocio. Bien. Luego, bueno, nos preguntan que cuál es el alcance mínimo recomendado en una empresa mediana. Bueno, pues el alcance mínimo en una recomendada en una empresa mediana, pues depende un poco de los procesos o servicios que esa empresa realice, ¿no? Al final, como he comentado, siempre hay que tener en cuenta los servicios más críticos. Por ejemplo, si es una empresa que da soporte de una aplicación a la administración pública, pongamos, ¿no? Pues a lo mejor ese debería ser uno de los puntos clave dentro del alcance para poder elaborar esa estrategia de negocio, ¿no? Porque como ya he dicho, pues hay que establecer un RPO, un RTO, un MTPD, un Work Recovery Time, ¿vale? Todo esto debe ir acorde con la criticidad de los servicios que yo ofrezca, ¿vale? A lo mejor, si no tengo servicios críticos o que no pueden, o que igual una caída de un servicio no tiene un gran impacto a nivel económico, a nivel de imagen, a nivel de reputación y demás, pues a lo mejor ese servicio lo puedo dejar fuera del alcance momentáneamente, ¿vale? Bien. A ver, aquí nos preguntan que si los tiempos sin servicio de recuperación, que quién lo determina, el RTO, el RPO, todo eso, si es la norma o el que implanta la norma. La, Y si hay que hacer pruebas para conocer esos tiempos, ¿cómo se determina eso? Se determina, a ver, la ISO te dice que tú tienes que establecer esos tiempos, pero no te dice cuál tiempo, depende de tu criticidad. Vuelvo a lo mismo. Para eso tengo que hacer un vía, es decir, si mi servicio es crítico y cuánto tiempo puedo tener mi servicio paralizado o puedo permitirme tener mi servicio paralizado por una contingencia, estableciendo un RTO, ¿no? Como he comentado antes durante la presentación. Pues vuelvo al ejemplo de si tengo un servicio de soporte a una administración pública que es crítico y que de él depende esa administración para muchas cosas, pues a lo mejor tengo que establecer un tiempo máximo de 4 horas de recuperación. Es decir, en 4 horas tengo que estar recuperado. Si no, el impacto empieza a ser gravísimo, ¿vale? Incluso hasta poder perder ese cliente. Entonces, yo tengo que analizar, pensar, ¿vale? Este es un servicio crítico, a quién le doy cobertura con este servicio y cuánto tiempo me puedo permitir tener este servicio paralizado por una interrupción. 4 horas, 28 horas, 24, 72, 5 días, ¿cuánto? Pues ahí tengo yo que tener esa capacidad para poder establecer ese RTO. Bien. A ver, aquí hay pregunta. Luego nos preguntan también que con qué frecuencia se recomienda revisar y actualizar el día. Bueno, pues el VIA, como ya he dicho, pues se tiene que revisar a intervalos planificados, ¿no? Yo mínimo recomiendo planificarlo, revisarlo, perdón, una vez al año, ¿vale? Es lo mínimo que se recomienda, ¿vale? Pero si se revisa más veces, mejor. Perfecto. Y luego Mónica nos pregunta que si sería válido realizar un plan de continuidad de negocio que recoja solo los aspectos críticos derivados de la evaluación de riesgos y los VIA, aunque no se recojan todos los escenarios de disrupción
o necesariamente se deben tener en cuenta todos los escenarios aunque no detecten riesgo de criticidad alta? Yo empezaría, Mónica, a establecer mi plan de continuidad de negocio primeramente recogiendo los aspectos críticos, ¿no? Derivados de una evaluación de riesgos e incluso de ese día, ¿no? Yo empezaría a construir ese plan de continuidad de negocio desde esa base. Es decir, yo primero tengo que proteger mis servicios más críticos. Luego puedo seguir avanzando o ampliando ese alcance a otros servicios que a lo mejor no son tan críticos, pero que yo quiero o necesito proteger eh, en mi negocio, ¿no? Entonces, mi recomendación sería primero lo más crítico y después ir desplegando esa estrategia hacia otros servicios eh, que no sean tan críticos. Y evidentemente, esos escenarios de los que tú hablas, pues pueden afectar a unos servicios, a, a casi todos los servicios o a todos, ¿no? Yo intento, como he dicho, recomiendo eh, asentar o ver o estudiar, ¿no? ¿Cuáles serían los principales escenarios que a mí me podrían afectar? Yo tengo que pensar, es decir, vale, ¿un corte de comunicaciones me podría afectar a todos mis servicios? Sí, pues lo pongo. Una caída del servidor local donde tengo la aplicación a la cual le doy cobertura a la administración pública con ese servicio de soporte, pues a lo mejor solamente esa caída afecta a ese servicio, pero no al resto de servicios, ¿no? Pues ahí ya tengo que pensar si establezco ese escenario o lo dejo o no, ¿vale? Entonces, es un poco jugar, ¿vale? Y sobre todo pensar desde lo más crítico hasta lo menos crítico. Perfecto. Pues nada, Carlos, creo que se ha generado ahí un debate interesante, así que bueno, pues nada, ha sido de interés la sesión por parte de todos los participantes. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. No sé si hay alguna consulta más, pero bueno, pues creo que hemos revisado bastantes cosas y ha sido redondo, por así decirlo. Así que nada, muchas gracias y bueno, pues ya lo he dicho, cualquiera de vosotros que tenga interés en profundizar más, en necesidad de implementar este aviso en vuestra organización, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros para ello. Y bueno, pues que tengáis un feliz miércoles. Gracias a A todos. todos, venga, gracias. Gracias, chao.